Este espacio es auspiciado por el Centro Médico Regional Aguas Vivas. Bienvenidos sean todos ustedes a esta entrevista de la semana. Nos llena de orgullo, de pasión y nos emociona conversar con un doctor que está causando revuelo en nuestra provincia. La gente siempre me pide en el programa, trae el doctor, y yo, bueno, vamos a traer el doctor, pero él ha estado muy ocupado. Estamos hablando del doctor Gabriel Peña, neurólogo, un hombre que es vanilejo sobre todas las cosas, que estudió en medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sin embargo, como todo buen dominicano, como todo hombre profesional, salió del país a especializarse. Se especializó en Cuba, en Madrid, ha trabajado en diferentes instituciones médicas del país. Actualmente trabaja en Santo Domingo, pero sobre todo trabaja aquí en Baní, en el Centro Médico Aguavela, todos los días por la mañana. Cuando usted necesite alguna consulta acerca de un neurólogo, usted no van a dar vuelta por ahí, venga directo al centro médico, ahí va a estar el doctor. Gracias por sacarte su tiempo ocupado, me dio brega, pero lo conseguí. Gracias Paloma por la invitación, es un honor de verdad, y gracias a los televidentes también por su tiempo. Doctor, en este espacio del programa nosotros lo que hacemos es documentar a las personas acerca de la prevención y tratamiento de ciertas enfermedades. Para nadie es un secreto que actualmente una de las cosas que más afecta al ser humano son los accidentes cerebrovasculares, lo que ustedes le llaman ictus. Sí. ¿Verdad? Sí. Vamos a hablar un poquito, ¿qué es realmente? Sí, el ictus tiene varios nombres. Es la enfermedad cerebrovascular de manera global y se le llamaba, la gente lo conoce como trombosis o coágulo, un derrame, coágulo en la sangre. Pero dentro de la medicina se le llama apoplejía, stroke, ictus, ya propiamente dicho. Engloba todas las enfermedades que afectan de manera aguda los vasos del sistema nervioso central. Pueden tener dos tipos, puede ser hemorragia cerebral propiamente dicha por la rotura de un vaso, o puede ser la oclusión de un vaso por un trombo. Esta enfermedad se caracteriza porque es rápida, es hiperaguda. Es una enfermedad que afecta al paciente en cuestión de segundos, minutos, se instaura completamente, aunque puede ir progresando, y la definimos así mismo como una enfermedad aguda de los vasos sanguíneos, ya sea que se rompan o se obstruyan en su trayecto a través del encéfalo. ¿Qué provoca esto? Va a provocar diversos signos y síntomas. Todo va a depender del área del cerebro que se vea involucrada en el riego sanguíneo que se interrumpe. Por ejemplo, tú puedes tener pacientes que se le afecta, por ejemplo, la arteria cerebral anterior, y esa arteria tiene la característica de que el paciente va a tener una debilidad marcada de algún lado, es decir, el pie derecho, la pierna derecha, la pierna izquierda, es decir, el paciente va a caer al piso porque pierde esa capacidad. Si es la arteria cerebral media, va a involucrar otros síntomas un poquito más amplios, que pueden incluir el lenguaje, el brazo, una hemiparesia completa. Estamos hablando de las partes más grandes del cerebro. O si es posterior, la pérdida de la visión de un ojo, acompañado de otros signos, como que no entiende lo que se le dice, o que lo que habla no sale. Sí, no puede hablar normal, pero lo que sale irracional, aunque pueda quizá entender lo que se le está diciendo. También va a tener algún tipo de apraxia, puede tener síntomas que pueden ser del mesencéfalo, que es una parte que conecta el cerebro ya con la médula y con el cerebelo, y como te dije, va a depender qué área se afecta. Por ejemplo, en el infarto que afecta al cerebelo, se afecta mucho lo que es la coordinación. El paciente siente mareo, no puede coordinar, tocar las cosas bien, anda como perdido. Y si es de la médula espinal, los signos y síntomas característicos van a ser esos procesos de debilidad marcada, ya sea global, de un segmento del cuerpo hacia abajo, y uno lo identifica topográficamente viendo esos signos y síntomas. ¿Qué otra cosa te puede interesar en cuanto a la definición de la enfermedad, su localización y qué provoca? Es que esto es agudo, casi siempre. ¿Por qué hacemos estas intervenciones? Porque nosotros queremos enseñar a las personas a identificar qué paciente puede estar sufriendo inmediatamente un accidente cerebrovascular. Porque ¿qué pasa? Se dice que el tiempo es cerebro. Y si yo puedo identificar rápido que esto es un déficit focal, con pérdida del lenguaje, el paciente no responde, entonces digo, es un ACV, tengo que moverlo rápido porque hay detalles
que vamos a ir discutiendo en el programa para ver qué se hace ¿Qué se para hace? evitar ese desastre que produce. La gente tiene la creencia de que se presenta un derrame cerebral, una trombosis, porque el paciente es hipertenso. Al ser hipertenso, todos los hipertensos pueden tener el alto índice de sufrir en un momento un accidente de este tipo. ¿Puede alguien que no sea hipertenso tener el accidente? ¿Qué es lo que provoca ese tipo de condición en un paciente que no tiene una condición específica? Eso que tú acabas de decir es muy importante. El hecho de tener hipertensión arterial no quiere decir que tú vas a tener un accidente cerebrovascular de cualquier tipo, ¿Ok? pero sí aumenta el riesgo. Ok. De hecho, si hablamos de los factores de riesgo, la hipertensión es el principal factor de riesgo para tú sufrir un accidente cerebrovascular, pero casi siempre es en pacientes no controlados. Los que no toman el medicamento como es. Exactamente. Si hay un buen control de la hipertensión arterial, tú estás controlando tu factor de riesgo, pero también tenemos otros, como la diabetes, como la obesidad, tenemos factores de riesgo como el colesterol, factores de riesgo que son modificables. Hay algunos que son no modificables, como la edad, como el tipo de sexo, eso yo no lo puedo cambiar, pero sí trabajando sobre las comorbilidades del paciente, esas enfermedades añadidas que pueden sumarle, punto, a la aparición de un accidente cerebrovascular. Sí, el paciente puede estar seguro de que si las trata y las controla, no tiene por qué ocurrir un accidente. Son prevenibles en el 90% de los casos. Para un paciente que no tiene ese riesgo, por ejemplo, lo que usted acaba de decir, una persona normal, que no es hipertensa, que no es diabética, que su colesterol está en los niveles normales, ¿qué pasa cuando sufre este tipo de eventos? Sí, es un 30% de los casos. Se llaman de causa inhabitual. De causa inhabitual. Ocurre en pacientes jóvenes, pero puede ocurrir en pacientes de diferentes edades, pero principalmente pacientes jóvenes. ¿Qué pasa? Hay enfermedades genéticas relacionadas a esto. ¿Sí? Sí. Incluso tienen herencia autosómica dominante o recesiva, dependiendo como el CADASIL o el CARASIL, pero también tenemos unos déficits de proteínas que participan en la coagulación sanguínea, como la proteína S, la proteína C o los factores de la coagulación, que el factor 5 de ley es importante, y si se ven alterados pueden producir un ictus. Pero no solamente eso, también hay otras enfermedades que son de origen mitocondrial, que combinan otras entidades etiológicas como el MELAS, como algunos tipos de neuropatía periférica, pero que son de herencia, Son hereditarios. son Mi familia, genéticas. mi abuelo, mi papá. Exacto, involucran entonces daño cardíaco y a veces pueden incluir un infarto. ¿Y qué pasa entonces con esas personas que tienen, por ejemplo, esos factores hereditarios, pero que no están presentando ningún síntoma? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo Exacto, lo prevengo? lo primero es identificar su enfermedad. Algunos cuando llegan, que se empieza a hacer el screening de por qué pasó, es que uno identifica que tienen una enfermedad concomitante. ¿Sí? Sí. ¿Cómo cuál? Puede ser en este caso, por ejemplo, tenemos el síndrome de Snedo, tenemos también otro ¿Quién es síndrome. Snedo, ese es un síndrome característico, produce una neuropatía periférica y también produce infarto. Ok. El otro también que se puede ver en algunos casos es el moyamoya, ¿Ese que es cuál? una malformación venosa que parece como si fuera que los vasitos se fueran poniendo muy pequeñitos y se le llama, se estrechan, pero naces con esto, Es congénito. es congénito realmente. Y a veces uno se da cuenta ya cuando está mayor, Exactamente. no presenta síntomas a lo largo de la vida. No, cuando da síntomas es que tú lo encuentras. ¿Sí? Pueden detonar con varias modalidades de enfermedad cerebrovascular o con epilepsia, algún tipo de eso. Pero tú te das cuenta cuando ya pasa. Cuando ya pasa. Lamentablemente es difícil tú sobre los factores o de ese tipo que nosotros llamamos causa inhabitual, buscarlo antes, porque no es necesario, es muy bajito. ¿El Cuando tú divides todas las causas inhabituales entre ese 30%, sí, Y el resto de la población. sí, no es muy bajito. Por ejemplo, pero yo he escuchado que hay dos tipos De derrames cerebral. sí. Dos tipos. Dos grandes. Dos grandes tipos, donde se dañan los demás. ¿Son cuáles? El hemorrágico y el isquémico. ¿Y cómo es ese asunto? En uno hay una rotura del vaso y sale sangre directamente hacia la masa encefálica, produciendo entonces ¿qué? Una compresión y un empuje hacia los lados. Sí. El otro es el isquémico. El isquémico es que el vaso se obstruye, como si fuera una cañería normal que se tapa. Vamos por partes. Imagínense que el canal Marcos A. Cabral, que es el que atraviesa esta parte del pueblo, pues en el pasador, Sí. ¿no? Ahí se tapa.
ese desborde del agua. Eso pasa aquí con el hemorrágico. Debe de romperse, mejor dicho. Se Se rompió rompió. el canal. Ajá. Entonces el agua se Se desborda derrama. hacia los lados. Ujú. ¿Qué pasa? Que como es sangre, la sangre empuja con fuerza, se coagula y produce mucho edema lesional. Claro. En el otro caso es que se obstruye la tubería porque es cerrada, se obstruye la tubería y no pasa. No pasa la sangre hacia donde tiene que ir al cerebro. Exacto, hacia las estructuras que están destinadas a ellas irrigar, no llega. ¿Cuál es más peligroso? Todo va a depender, todo va a depender. Se decía anteriormente que el hemorrágico era el gran temido, era el más difícil, Sí, pero se supone que llena todo el cerebro y todas las funciones del cerebro están inundadas. eso pareciera, pero no es así. A veces se rompe un vaso pequeño y produce una pequeña hemorragia sin significancia importante y ese déficit lo recupera el paciente, se controla la hipertensión arterial y en este caso, si lo comparáramos con un accidente isquémico, también va a depender. Tú tienes pequeños accidentes que le llaman lacunares y tienes grandes accidentes cerebrovasculares de oclusión de grandes arterias. Si se ocluye una gran arteria se comporta como un hemorrágico grande también. Y sacar al paciente de esa situación es muy difícil a menos que tú tengas los conocimientos y aplique el tratamiento idóneo y oportuno del momento. Para recuperar la totalidad de sus funciones Exactamente. con un tratamiento largo. Sí, porque en este aspecto es que entra realmente la especialidad. ¿Por qué? Anteriormente no teníamos imágenes, la historia de la neurología, que ha estudiado siempre los accidentes cerebrovasculares, había demostrado que sí, que estos ocurrían, pero se hacía el diagnóstico post-mortem. ¿Ya que se murió? Cuando se murió, Autopsia. sacábamos el cerebro, se veía y decían así, mira, este fue un isquémico, no, este fue un hemorrágico. ¿Y cómo lo identificamos? A través de historias clínicas y cómo se comportaba en el paciente, pues se trataba de interpretar. Luego vinieron técnicas de imágenes que no eran tan novedosas ni tan nobles, como inyectarle dentro del líquido cefalorraquídeo algún contraste para tener una idea. Y a veces eran muy contaminantes, y ¿qué pasa? Que el paciente estaba pasando por un proceso agudo, sabían lo que eran pero no sabían cómo se trataba. Ya con la evolución del tiempo se empezaron a estudiar con las técnicas de imagen, apareció la tomografía y se empezaron entonces a notar los cambios y las diferencias entre uno y el otro y eso hizo un cambio radical. Y actualmente hay En el diversidad de diagnóstico, cosas. exactamente. Ahora ya tenemos estudios mucho más avanzados que incluyen la resonancia magnética o algún tipo de angioresonancia o angiotomografía en este caso. Incluso tú tienes técnicas de imágenes que son funcionales, es decir, que tú puedes ver cómo está el metabolismo de la glucosa en una zona específica y lo hace rápido. La ventaja de todo esto es que lo que se busca es identificar a aquel paciente que pueda ser tratado y que esas secuelas desastrosas de tener una hemiparesia, es decir, un lado muerto, como le dice la gente, completo, o perder la vida, se evite con el que ya sufre el accidente cerebrovascular. Mientras usted hablaba, yo iba tejiendo preguntas y me surge una incógnita. ¿Puede alguna persona tener pequeños accidentes y no darse cuenta? Y solo cuando va y se hace una resonancia o una tomografía es que se descubre que lo tuvo, un simple mareo, pero me dio un derrame isquémico, o tuve cualquier dificultad, me caí, y puede ser un derrame, un pequeño derrame. Sí, pudiera ser, pero incluso va más allá. Es decir, hay un porcentaje alto de la población, principalmente de hipertensos, paradójicamente, que ya han hecho accidentes cerebrovasculares pequeños, muy pequeños, en zonas no elocuentes, es decir, que no manifiestan ninguna enfermedad, y se puede ver en las imágenes cuando se le hace entonces una tomografía o una resonancia. ¿Recomienda usted, por ejemplo, la gente le teme mucho, los que no son hipertensos, de automedicarse? Por ejemplo, yo me voy a tomar una aspirina diaria para evitar que se me haga un trombo. ¿Es correcto eso? Bueno, ¿cómo te explico? Es una creencia popular, pero las enfermedades cerebrovasculares tienen prevención primaria, prevención secundaria. ¿Qué es la prevención primaria? Es lo que se debe hacer para prevenir la aparición de una enfermedad. Por ejemplo, ¿Qué se debe hacer? todo paciente que llega a mi consulta, yo le hago prevención primaria.
sí, de enfermedad cerebrovascular y de cualquier otra que pueda ser una complicación. Todo paciente debe de evaluar su presión arterial. Todo paciente debe de evaluar qué está comiendo, si contribuye a un estilo de vida saludable a través de la dieta o no. Todo paciente debe tener un grado de ejercicio, es decir, de realizar alguna actividad física que contribuya a que su corazón se mantenga fortalecido. Todo paciente debe es decir, ocasionalmente hacerse evaluaciones para descartar que enfermedades vayan apareciendo y no se den cuenta. Independientemente de que se sienta mal. La gente va cuando está mal. Exactamente. Esa es la prevención primaria. Debe de hacerla todo el mundo. A veces decimos que los pacientes por encima de 40 años o que tienen factores de riesgo, pero yo le digo no, todo el mundo, porque no se sabe cuál va a debutar con una hipertensión, con una diabetes, con una dislipidemia, y entonces cuando se da cuenta es porque le ocurrió ¿qué? Una enfermedad cerebrovascular o un infarto del corazón. Recomienda usted entonces que todo ser humano debe por lo menos una vez al año hacer su chequeo de colesterol, de triglicéridos, de azúcar, de presión, o sea, de ir a un médico general, hazme una evaluación para ver cómo estoy. ¿Qué debe haber ahí que me llame la atención por lo que deba ir a un neurólogo? O mi médico general es quien cuando ve mis exámenes me dice que vaya a un neurólogo, o lo puedo hacer independiente. No, aquí se puede hacer de varias formas, pero según el modelo de atención, el médico general puede hacerte una evaluación, es decir, ver cómo están tus parámetros de glicemia, ver cómo está tu presión arterial, ver cómo está el colesterol, puede ver otros detalles, pero esos son los principales. Y decirte, mira, tú no tienes ninguna enfermedad ahora, es decir, que esté detonando algo que me ponga las alertas y que te ponga en riesgo. Incluso él puede encontrarlos alterados e iniciar el tratamiento. Y con eso hace prevención primaria. La prevención primaria se hace desde el primer nivel, con el médico general, con un médico familiar, con un médico, en este caso está el familiar, el general, puede ser incluso hasta un médico internista, que aunque se especializa un poquito más, no, ya entra en la especialidad. Ya entra en la especialidad. Pero hace que va a su cardiólogo, le hacen unos exámenes diferentes. Siempre, el cardiólogo se encarga de hacer un screening completo para ver la función cardíaca, las reacciones de eyección, de cómo está el corazón bombeando la ¿No va sangre. conectado el cerebro con el corazón? Directamente. Sí. Directamente. Eso es una conexión que hasta emocionalmente se siente. Cuando uno se enamora, que lo siente en el corazón. Sí, uno se cuando piensa te en el botan, cerebro. cuando te botan, a ti te rompen el corazón y el cerebro se embota. Te quedas por ahí un buen Están rato, conectados, una conexión emocional muy Pero nunca importante. se ponen de acuerdo. No, que va, yo creo Se que sí. ponen. Llega un punto en que se ponen de acuerdo, sí. O se Doctor, aceptan. ¿Qué es la recomendación que usted le hace, por ejemplo, a las personas que tienen una condición de un factor de riesgo, como hablábamos hace un ratito? O sea, ¿siempre tiene que ir a un neurólogo o cuál es el seguimiento que debe tener una persona hipertensa que está tomando un medicamento y que puede en cualquier momento pues dejarlo de tomar, que a la gente le encanta ponerse a beber cosas naturales y dejar lo que tiene que ver con medicina detrás? Sí. ¿Qué usted le recomienda de eso? La mayoría de los pacientes que llegan a la sala de emergencia con un accidente cerebrovascular hemorrágico, casi siempre, son aquellos que abandonan el tratamiento de la presión arterial. Casi siempre. En cuestión de semanas, en cuestión de meses, incluso puede ser hasta en cuestión de días. Nunca abandona el tratamiento de su enfermedad de base, hipertensión, diabetes, colesterol. Nunca lo abandona. Usted acaba de aumentar el riesgo casi al doble, al triple de tener un accidente cerebrovascular catastrófico que va a cambiar su vida para siempre. Cuando el paciente ya ha tenido un ictus o un accidente cerebrovascular y está donde el neurólogo, ¿es necesario hacer una intervención quirúrgica o un tratamiento para uno y para otro? O sea, tanto para el isquémico como para el hemorrágico, ¿puede volver a tener todas sus funciones perfectamente? ¿Se puede recuperar 100%? Sí, claro. Es decir, la medicina ha avanzado mucho y realmente el objetivo de la neurología es corregir esa falla inmediatamente. Tú puedes tener un accidente cerebrovascular hemorrágico y si tú llegas en un periodo de tiempo, son las primeras 24 horas, que es el más oportuno, hay varias técnicas quirúrgicas que se utilizan para aminorar ese daño que aparece, es decir, que se instauró, y que tú tengas una recuperación más rápida a los 3 meses, que es el periodo que nosotros tomamos como referencia, es decir, la recuperación a los 3 meses. En el caso del hemorrágico tenemos varias técnicas, los drenajes, tenemos
aparte de los drenajes, la colocación de drenes para que pueda salir la sangre. Se puede aplicar cualquier otra de las técnicas descompresivas para que el cerebro pueda soportar esa presión que hace la sangre que se extravasa del vaso roto y se puede evitar cualquier complicación y salvar tu vida, porque el problema es que si no se hace a tiempo te mueres. Y con el isquémico, que es el más complejo, es el más temido y es el que estamos tratando de expandir su tratamiento en el país completo y en la provincia, en este caso, y la región, el tratamiento específico existe, pero nunca se había aplicado. Es decir, ¿Es nuevo? no, el primer protocolo de eso salió en el 2004. Wow. Eso hace ya 20 años, 21 años que salió el primer protocolo ya con la aprobación del medicamento que se utiliza. ¿Es un medicamento ingerido oralmente? No, o es no, intravenoso? no, todo es intravenoso. El paciente tiene que cumplir ciertos criterios, es decir, debe identificarse a través de las estrategias que hablamos ahorita, de yo veo que el paciente tiene un déficit focal, veo que no habla, veo que fue lo que pasó rápidamente, Sí. yo pienso que es un infarto, debo llevarlo inmediatamente a una emergencia que tenga la capacidad de dar respuesta con un tratamiento a esa enfermedad, que tengan tomógrafo, que tengan los médicos capacitados, eso es urgente. Y el 911 se ve involucrado en esto porque son los que mueven más rápido al paciente. Activar el código ictus, que es lo que nosotros planteamos como protocolo, activar el código ictus, en algunos países se establece que el paciente debe llegar a la sala de urgencia más tardar en 20 minutos. Wow. Y la inyección del medicamento, es decir, desde que se produce el evento hasta que se aplica el medicamento, ellos lo ponen en una ventana de 45 minutos. Doctor, pero se da el caso de que aquí la gente, por ejemplo, le pasó algo, ese es otro asunto, pero debo tocarlo, y si llamamos al 911 perdemos mucho tiempo, como comienzan a entrevistar a uno como que es una entrevista de un programa, y luego cuando usted llega a la emergencia no hay un neurólogo ahí, porque aquí hay un emergenciólogo. ¿Sabe qué hacer él en ese momento e identificar que ese paciente en esa hora crucial está teniendo un accidente cerebrovascular y puede medicarlo? Ese es uno de los grandes dilemas que tenemos ahora. Ese es uno de los grandes dilemas porque, por ejemplo, en el centro que yo trabajo, se ha entrenado el personal para identificarlo a tiempo y iniciar el tratamiento ¿Aquí? de manera oportuna. Sí, aquí ¿En el Centro Baní. Médico Regional? Sí, Hay que aclararlo. exactamente. Ya se entrenó el personal, ya se está aplicando de manera oportuna el tratamiento, tenemos buenos resultados con los pacientes que han pasado por esto. Y ¿qué pasa? Queremos expandir eso hacia los otros centros, hacia la población general, porque tenemos personas que pasaron por un ictus y a veces se lo llevaron hasta para la capital Un y tiempo clave. están postrados en una cama. Gente que era valiosa, que es importante para la sociedad. Se puso irreversible. Ya esa es situación. irreversible esa situación porque tú tienes un tiempo de ventana de 4.5 horas para aplicar el medicamento desde que empieza hasta que ya no puedes hacer más nada y 24 horas para hacer el tratamiento de extracción del trombo de forma mecánica a través de una arteria que se puede hacer, que también nosotros tenemos un centro donde los referimos, inmediatamente llegan y hay que hacer eso y se hace. Si no se hace, se perdió el tiempo y se perdió el paciente. Porque el tiempo es crucial en ese tipo de eventos. Entonces, ¿qué pasa? Esos aspectos que hemos hablado son sobre la salud del paciente, pero esta enfermedad tiene un impacto horrible sobre la economía de la familia y aparte de eso tenemos un impacto negativo horrible sobre la tasa de mortalidad asociado a los ictus. Por ejemplo, lo que yo he encontrado hasta ahora de las mediciones que se han hecho, no tenemos estadística de Baní, no. Uno de los planteamientos que tenemos para el próximo año es empezar a levantar las estadísticas. Pero es alto el índice de pacientes. Hablamos de 19.000 muertes al año. Dios santo, Otros dicen que no, que son muy conservador, 21.000. son más. Exacto. Pero si se va al Global Burden of Disease, dice que la estimación aquí serían 36.000 muertes al año solamente por esta Dios mío, enfermedad. ¿por algo prevenible? ¿Es prevenible? Por algo que se quede 90, es decir, 9 pacientes, de 10 pacientes, 9 se puede prevenir que esto aparezca. Doctor, ¿y si le pasa a alguien en la casa, en un lugar, cómo lo identifico? Yo no soy médico, pero alguien conmigo me está presentando algo que yo sé que no es normal. ¿Qué debo hacer en este momento mientras me comunico con el 911 o mientras he trasladado el paciente Sí. a un centro? ¿Qué hago? Ese es importante. Para eso se han escrito varias estrategias. La más fácil es la FACE. Es en inglés. Es la face. Dice cara. Pero FACE son las siglas de face, que es la cara,
Es decir, si Exacto. tiene una simetría, si el labio se desvía hacia un lado, ¿verdad? La A es de arm. Es si un brazo Sí. se queda de manera pléjica, que es el término correcto, pero en realidad la gente dice, no, tienes el lado muerto. Ujú. La otra es el lenguaje. Si el Ah. paciente no habla No coordina. o habla con Es trabajoso, como dice la gente que la etropajoso. Ese término, a mí me gusta siempre corregirlo. es Cuando yo llegué a Cuba, que yo le dije, no, tiene un lenguaje estropajoso, porque era lo que se dice, no, se dice tropeloso. Ah, pero si Es usted le como dice si tro- la lengua tropieza. pero si le dice tropeloso a un dominicano no le va a entender, pero el tropeloso es el término que debe ser clínico, pero en el largo popular es estropajoso. Sí, sí, es tropajoso. Ajá. Y ya con esos signos, ya tú dices, mira, esto es un infarto. Pero yo he escuchado personas que dicen que sintió un mareo. Sí, ¿También? cuando el infarto va a tener una característica grande, importante, el paciente no le avisa nada y sufre un desmayo completo por el colapso de un sistema completo No siente nada que antes de- involucra la conciencia, nada. Exacto. Puede tener varias etiologías, como te digo, pero ya eso queda del lado de nosotros, de que puede ser que el corazón esté fallando y liberó un gran trombo, o de las carótidas, que siempre uno manda a hacer los Doppler. La gente dice, ¿por qué? Se liberó también aquí una Para placa, ver si da- una placa de ateroma. Si hay una placa de ateroma que libera un émbolo arteria-arteria que puede producir la oclusión, o ya sea ya una enfermedad directa. Pero casi siempre vienen de una enfermedad cardíaca produciendo trombos, por eso el uso de la aspirina y clopidogrel de manera preventiva durante la prevención primaria y la secundaria son fundamentales, pero no son el tratamiento para la fase aguda. Ah, bueno. Para la fase aguda se necesita aplicar una molécula que trombolice, que destruya ese trombo de manera urgente, es decir, que de manera inmediata, aguda, y pueda permitir el flujo de sanguíneo normal. Y si tú lo haces en ese periodo de tiempo, puede funcionar. Doctor, me llama la atención, estamos en la parte final, se fueron corriendo los minutos, ¿qué es esto? Escuché en días pasados, en una guagua de transporte público, una conversación de ese tipo, y hablaba alguien, no, porque yo no me tomo la aspirina, porque a mí me dieron un anticoagulante para mi problema de hipertensión, pero yo lo dejé de tomar porque beber tanto anticoagulante sí puede provocarme un derrame cerebral. Eso es verdad. No. En realidad, los pacientes tienen esa creencia. Ah, Dicen, mira, si me tomo mucho la anticoagulante, entonces me puede dar un derrame se me cerebral desborda toda esa o sangre. la sangre se me va a salir por algún lado. No. Cuando uno usa un anticoagulante en específico, que no es un antiagregante como la aspirina y clopidogrel, uno bloquea una área, un punto específico de la cascada de coagulación y lo que hace es que eficientiza, es decir, esa circulación reduciendo la formación de trombo. Es decir, no tiene por qué sangrar el paciente. Perfecto. Hay pacientes que tienen una tolerancia específica, es decir, son idiosincráticos esos hallazgos en ellos y puede incluso hasta una aspirina empezar a producirle moretones en la piel. Esas son las palabras que usó el doctor, es, por ejemplo, gente específica que tienen, bueno, No puede usar no ese lo pueden medicamento. usar. No lo pueden Entonces, usar. ahí vuelvo al principio. ¿Debe la población en sentido general que no tiene ninguna condición médica establecida ya por un facultativo tomar aspirina? ¿O así? ¿Debe No, hacerlo no. o no debe hacerlo? No, nunca la ingesta de medicamentos sin la prescripción o la observación de un médico y con un fin específico debe de hacerse de manera deliberada. Pero las casas comerciales abundan diciendo tómese una tal cosa para que no le dé esto o lo otro. Sí, Entonces, pero al final siempre dice consulte a su médico. consulte a su médico. Nunca. Todas son drogas. Todas son drogas. Todas son drogas y tienen consecuencias muy devastadoras. La misma aspirina produce complicaciones que son muy severas. Sí. El sangrado, daño hepático, produce un síndrome que se llama enfermedad de Rey en este caso. Siempre hay complicación con Es el bueno uso ir de al medicamentos. Siempre es bueno ir al médico y el médico establece la necesidad o no de instaurar la prevención primaria si es necesario, porque no tiene que ser con aspirina, hasta con los ejercicios y eso, en el caso de los que tienen bajo riesgo, si hay un riesgo un poquito más alto, entonces la cosa cambia y se empieza a utilizar. Comienza Pero, a dar su caminadita para oxigenar la sangre. como dicen, pero realmente es para fortalecer el corazón. Y, por ejemplo, de los antiagregantes plaquetarios, hay 13 disponibles, no solamente aspirina. ¿Hay más? No, tiene aspirina, clopidogrel, silostazol, trifusal, sí, son 13, son muchísimos. De hecho, ya hay anticuerpos monoclonales que tú lo usas,
en sustitución de la aspirina. Ay, qué interesante. Sí, eso está muy Va ampliando avanzado. el mundo del conocimiento Sí, sí, y de la sí. prevención y tratamiento de este tipo de enfermedades. Así es. Doctor, una recomendación final. Qué lindo, hemos hablado con el doctor. Él va a tener que volver porque yo sé que ustedes me van a poner loca. No. Que lo vuelva a traer, pero él viene. Ya él Ati- vino, ya le encontró el camino, como dicen los viejos. Una recomendación final a la gente que nos ve a través de este espacio. Sí, importante. Mi recomendación más puntual y específica es, siempre que estemos frente a un paciente que se presenta una emergencia de manera súbita, hay que pensar en dos entidades. O tuvo un infarto al corazón o está teniendo un infarto cerebral o una hemorragia cerebral. Es activar rápido el sistema de alerta 911 en caso de que lo tengamos disponible, y si no, trasladar inmediatamente al paciente a una emergencia que tenga capacidad resolutiva para tratar a estos pacientes. Hemos perdido aquí en Baní gente muy valiosa porque se traslada al paciente y llega en hora o no llega en un tiempo oportuno. Entonces, cuando se presentan emergencias de este tipo, donde podemos identificar que hay pérdida de la conciencia o que hay un déficit focal, es decir, que no mueve un miembro, que tiene desviación de la comisura labial o que el lenguaje cambió, no habla o habla de manera enredada, como dijimos ahorita, entonces inmediatamente trasladarlo, porque uno de los principios de la neurología que trata estas enfermedades dice el tiempo es cerebro y eso no se recupera. Así que lo que les recomiendo es eso. Cualquier duda, comentario, siempre estamos a su disposición en nuestro consultorio y podemos incluso ahí ampliar todas estas informaciones en una consulta médica o en otro programa, Claro. ya si surgen Sí. dudas puntuales, orientar. Una recomendación final o una aclaración final. Puede ser en gente joven como en gente mayor, no solamente ocurre esto en personas mayores, puede pasar en gente joven, Mira, eso es paradójico. Esto puede ocurrir hasta en recién nacidos. así que vaya al médico, consulte de vez en cuando, hágase un chequeíto para ver cómo anda, pero sobre todo vaya a consultarse donde alguien que tiene la experiencia, el conocimiento para este tipo de enfermedades. Ya sabe, el doctor Gabriel está todos los días por la mañana en el Centro Médico Agua Viva. ¿Qué es lo que más me ha gustado? Que todo eso que él dijo ya se ha puesto a disposición en el Centro Médico. Usted llega a emergencias con esa dificultad y no hay que esperar que el neurólogo llegue porque ya sabe lo que tienen que hacer. Así es. Gracias a ustedes, cuídense mucho, que Papá Dios les guarde de una manera poderosa. Este espacio fue auspiciado por el Centro Médico Regional Aguas Vivas.